y con un fuerte vínculo con el resto de las provincias de la región, aportó un valor muy importante para lo que vendría después, ¿no? La creación de los primeros cuerpos de teatro, las primeras orquestas, primero previa a la aparición de las orquestas del Estado. Ya había en Tucumán una circulación muy grande de músicos, de artistas visuales y de gente del campo del teatro también. O sea, Tucumán se configura como una escena muy importante en la región y va de la mano con la importancia económica de la provincia, ¿no? No es que esa escena nació de la nada. Sobre ese punto me interesa pensar y poder proponer algo y demitificar algo al respecto de que la cultura no tiene nada que ver con la plata y con la economía. La cultura y la producción artística, la producción cultural, va de la mano del desarrollo económico de un territorio, de un sector, de una provincia, lo que fuera. ¿Por qué digo demitificar? Porque creen que los artistas hacemos cosas sin plata y sin cosa que es totalmente falso. Es absolutamente necesario el dinero para la generación, entendido, digamos, como soporte, ¿no? Para la creación artística, para poder profesionalizar el campo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos pensar en el diseño de las políticas del Estado, en la ampliación de presupuestos, y también podemos pensar de que la cultura es una herramienta fundamental también para el ingreso de divisas en la provincia, cosa que no aprovechamos particularmente nosotros en Tucumán. Volviendo al tema de las escenas, Tucumán, como les dije, tiene una escena muy potente desde hace mucho tiempo. Es la escena más potente del norte en cuanto a la generación de artistas que hay en la provincia. Y sin embargo, en algunos sectores, en el de la música quizás, no logre consolidarse con números que la visibilicen a la provincia en el contexto nacional, como sí le pasa a la provincia de Salta, por ejemplo, a la provincia de Jujuy, digamos, con algunos artistas que han alcanzado cierto estatus en el mainstream y que en Tucumán no lo logramos. No logró, digamos, escalar en ese lugar, independientemente de que tiene grandes músicos y grandes artistas en todos los sectores. Y eso pasa fundamentalmente porque las escenas no han sido lo suficiente estimuladas desde el sector público con políticas concretas para su desarrollo. Más allá de que la provincia tiene herramientas muy importantes y muy fuertes y muy diferenciadas del resto de la provincia de la región, que es el ente de cultura. Como institución el ente de cultura es mucho más sólida, mucho más importante y que cualquiera de las secretarías o de los ministerios de cultura de cualquiera de las provincias, de las otras provincias de la región. Y digo que el Estado los distintos gobiernos desde el 83, o sea, desde el advenimiento de la democracia, ha logrado mirar a la cultura como un espacio no solamente de generación de sentidos en cuanto a la creación de texto artístico, sino como un espacio para capitalizar al respecto de su cuestión política en sí. La cultura siempre ha sido algo menor, digamos, en el discurso de lo político y un espacio al cual los distintos actores políticos que gestionan la provincia no tienen ningún tipo de acceso, ¿no? O sea, o tienen accesos como muy, ¿cómo decirlo? Con consumos muy pobres, para plantearlo de alguna manera. Y no se sabe ver el valor de la cultura en el desarrollo de la provincia, digamos, de cara a planes estratégicos de futuro. Y eso es un error. Eso es un error y un error grave que sitúa a las políticas culturales en un espacio dentro de la acción general de la cultura, en un espacio muy bajo. Bueno, no sé, en cuanto a las escenas, ya yo le había comentado en el pequeño video ese qué cosas la conforman
Tucumán tiene escenas fuertes justamente porque tenemos todos los roles cubiertos en cualquiera de las manifestaciones que se nos ocurra nominar, digamos, en el teatro fundamentalmente, en la música también, en las artes visuales también, y no ha sido, y encima es una provincia con mucho público y que dentro de todo consume la cultura que se produce, las actividades artísticas y culturales que se producen en la provincia, o sea que encima de eso tenemos como un cuadro de situación bastante positivo en relación a otras provincias, ¿no? O sea, que tienen menos gente, que no tienen todos los roles cubiertos porque no hay técnicos o porque no hay la suficiente, no sé, participación del sector privado, del, del tercer sector. En Tucumán no hay participación casi del sector privado. Eh, dígame si estoy divagando, ¿no? Si sienten que estoy divagando, por favor, me lo plantean. Y sobre esas escenas, vendría bien por ahí con el compañero acá, José, que hablemos un poquito de la potencia de la escena, sobre todo independiente, porque vamos a diferenciar dos cosas. Una es el Estado, con todos sus cuerpos estables, con el diseño de su política, mala o buena, mal o bien ejecutada, pero digo, con un enorme aparato de gestión, en el caso del Estado provincial, en el caso del Estado universitario, también tiene un aparato interesante, con cuerpos estables en el ámbito de la música por sobre todo, y un poco más abajo, bastante más abajo, la municipalidad, digamos. Pensemos ese como el sector fuerte del Estado, digamos, y por otro lado el sector independiente, que es en el cual nos movemos. Yo tengo un poco un pie en cada lado, pero viene bien hablar acá, José, dar ejemplos, digamos, de cuál es la potencia del sector independiente en San Miguel de Tucumán. Solo para introducirte un poco, les cuento, por si no lo tienen tan en claro, Tucumán tiene un número, no sé si llega a 40, la red de espacios independientes de producción de cultura en Tucumán, que son esos espacios. Sí. Si me permitís, Javier, pisarte un poquitito, te voy a retroceder un poco porque me parece que hay datos que son interesantes. Digo, en relación a lo que venís introduciendo, voy a volver a esto que concretamente es un organismo del Estado, o sea, es un organismo del que todos tenemos que poder hacer uso y al que todos nos tiene que poder beneficiar. En relación al ente cultural, donde yo trabajo particularmente, yo también tengo, como Javier, una pata en el Estado y una pata en el sector independiente, ¿no? Yo creo que el ente cultural tiene, sumando a lo que dice el compañero, tiene una dificultad enorme y una potencia. Primero, que reproduce de manera muy brutal, clara, lo que pasa con el centralismo porteño en relación al resto del país, pasa en relación al ente cultural, en relación al interior de la provincia. Yo soy del interior de la provincia, entonces puedo hablar como casi testimonialmente de lo que pasa en relación a las culturas, a las políticas culturales centralizadas en San Miguel de Tucumán, con un enorme grado de desarrollo centrado en la capital, pero con muy poco alcance hacia los interiores, hacia las ciudades mal llamadas del interior y mucho menos hacia las comunas. Se han avanzado en el ente cultural, se han hecho intentos de avances en entablar ese grado de comunicación, pero en general no revierten los resultados que uno desearía o que se espera. Digo, la cultura en Tucumán, el campo cultural en Tucumán, se centra poderosamente, a causa de las políticas que el Estado hace, en San Miguel de Tucumán. Por otro lado, sí creo que, hablando del ente cultural, creo que es necesario mencionar el tamaño que, que tiene el organismo, porque nuclea muchísimos museos, muchísimos teatros, y además de las provincias del país, es el ente cultural el que por decisión política y de hace muchos años ha generado más cuerpos estables del país. Entonces, hay una política cultural que claramente decide generar cuerpos estables. El tema es, después, ¿qué hacemos con eso? Digo, ¿cuánta circulación tienen esos cuerpos estables a lo largo de la provincia? ¿O acaso solo vamos a trabajar
para el sector que tiene alcance en los teatros que tradicionalmente sabemos que son lugares para un cierto sector de élite privilegiado que accede a esos lugares. En relación a esto, es bien interesante si tomamos, Javier, el caso del Mercedes Sosa, digamos, cómo se ha convertido de un teatro que en el gobierno kirchnerista traía a los elencos oficiales nacionales o a los programas de encuentro y convocaba a mucha gente del interior que la traían a acceder a ese lugar que es maravilloso, y actualmente se ha convertido en una marquesina de la calle Corrientes, ¿no? Digo, ha habido una brutal cambio de idea en la gestión del espacio. Cuando la nación tenía la mirada muy puesta sobre lo que había, lo que se hacía sobre ese espacio que ellos han invertido para que se cree, estoy hablando nación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, la política era una. Cuando lo toma la provincia, generan otra cosa, las entradas son carísimas y no puede acceder cualquiera. En ese sentido, José, vale sumar esto que es acerca del cuál es el rol del Estado, de lo que había planteado también en la introducción. El Estado puede configurarse desde un montón de lugares dentro de lo que es la macroescena de la gestión cultural en la provincia. En el caso particular, mi mirada, digamos, sobre lo que pasa en Tucumán, yo lo veo en términos generales al Estado provincial como un generador no de políticas culturales que beneficien al sector primeramente y después a todos los tucumanos, sino más bien como una mega productora de contenidos, ¿no? Digo, si ustedes piensan en términos generales y cuáles son las propuestas de cultura por parte del Estado, lo primero que van a ver es la generación de enormes estructuras de corte espectacular. El Teatro Mercedes Sosa con esa cartelera típica de calle Corrientes, como dice José Pinto, los distintos festivales que produce el Estado, que son el Festival de Jazz, el Festival de Cine, las óperas como un elemento importante en su producción de espectáculo, digamos, las producciones del teatro estable y las producciones de los dos ballets que tiene. Digamos, el Estado tiene una pata muy fuerte desarrollada como un productor de eventos culturales ligados, te diría, más al entretenimiento que a otra cosa. En ese sentido, digamos, a mí me parece que el Estado tiene que cumplir ese rol porque tiene sus cuerpos, porque tiene su espacio y los tiene que movilizar claramente, pero la propuesta no debiera quedar solamente ahí, porque además se configura en un competidor de los espacios, un competidor de mucho peso, digamos, con todos los requerimientos que tiene que tener, digamos, la generación de obra artística, digamos, pero se posiciona como un competidor de la escena independiente, en cierta manera. Y hay una situación de desigualdad muy grande en esa competencia que la plantea el mismo Estado. Cuando en realidad el Estado lo que debiera propiciar, de acuerdo a mi modo de ver las cosas, es, aparte de sus producciones propias, digamos, con sus cuerpos estables, pero propiciar el engrandecimiento del sector independiente, ¿no? O sea, con políticas específicas. Nada, eso quería aportarte, José, para que entendamos, digamos, cuál es el rol que cumple ahí con el caso del Mercedes Sosa, digamos. A mí me parece que es interesante pensar en esto que dice Javier, en cuál es el uso que hacemos de los elementos que tenemos para hacer difusión de la cultura. El ente cultural, digo, y acá voy a rescatar, tiene dos casos interesantes que para mí son, que lo administra específicamente la oficina de teatro, que es como una oficina que nuclea todo el sector de teatro, que es muy amplio, que es la escuela de circo, que se genera como un lugar de formación inclusiva, en el que he podido trabajar y que trabajan muy bien, digamos, muy bien en el sentido, de verdad, logran generar un acercamiento cercano a la comunidad
porque trabajan en la calle, porque dan clases gratuitas, porque el acceso el rango de edades con la que se trabaja es amplio. Y por otro lado, el elenco de variedades, que es un elenco de circo a través del cual ellos, en esas metodologías, han llegado a los barrios y han llegado... Y de ahí tienen otras políticas más pequeñas de trabajo dentro de la cárcel, pero que en general no llegan a tener como el enorme alcance que podrían tener con la espalda que tiene ese aparato, ¿no? Hay que pensar que un ente cultural o un ministerio de cultura es algo amparado por el Estado, tienen la espalda del Estado, eso es muchísimo. Y tenemos un ejemplo muy claro en relación a un municipio, como ha sido la gestión del compañero Marcos Acevedo, bajo la intendencia de Javier Noguera, bueno, que ellos han hecho estallar y nos han hecho dar vuelta a la cabeza a mirar a Tafí Viejo como el polo cultural de la provincia, como el polo cultural interesante de la provincia, donde ellos podían, donde se generaba transgresiones en general, por ejemplo, a través del Diversal. Es un Estado que decide generar un festival para la diversidad. Eso es como impensado en un Estado tan en un Estado que tiene políticas hacia las dos vidas, o un Estado que en muchos casos es muy facho. Tafí Viejo hacía esa contrapropuesta de manera muy importante para mí. Y además trabajando, con artistas locales. Perdón, me gustaría hacerle una pregunta. Está bueno, tomando un poco lo que está planteando José sobre el perfil de gestión que tenía la MUNI o que tiene la MUNI de Tafí Viejo, si es que hay diferencias en cómo se plantean las gestiones municipales y las gestiones provinciales desde el Estado en relación con la cultura, y un poco cuál es el diagnóstico o la perspectiva que tienen ustedes de las políticas que tiene la provincia, sobre todo desde la creación del ente cultural, ¿no? ¿Por qué es importante que haya un ente que sea autónomo? ¿Cuál es el valor que eso tiene de la perspectiva de las políticas públicas culturales? Y si efectivamente eso, que entiendo en mis escasos conocimientos del tema, que es algo valioso, digamos, tener una institución que tiene un presupuesto propio, que tiene autonomía, si eso efectivamente se ve o no plasmado desde la perspectiva de ustedes, desde la creación del ente, en relación con lo que sucedía antes, ¿no? A ver, inicio un poquitito y vamos de atrás para adelante sobre lo del ente, que por ahí lo que lo puedo tener un poco más claro. Es sumamente importante la creación del ente como un organismo quizás un poco descentralizado de la gestión general de la política en la provincia. Es súper interesante. La herramienta que nosotros tenemos, esa herramienta nos distingue muchísimo de todas las otras provincias de la región, porque es una herramienta que en términos de gestión te da la posibilidad de ser mucho más ágil en la toma de decisiones, digamos. Si bien tiene que rendir cuenta al Tribunal de Cuentas, una vez que tiene el presupuesto asignado, no tiene que rendir cuenta al Poder Central, ¿no? A ninguno de los ministerios, ni a la Secretaría de Gobierno, ni nada. Digamos, puede administrar su fondo y su política de la manera en la que lo tenga planeado y diseñado. Eso le da mucha agilidad, digamos, al desarrollo de su política. Ahora, pongamos, digamos, no siempre tener una buena herramienta trae aparejado tener una buena política, ¿no? Todo va a depender de cómo la manejen, cómo se use esa herramienta. Y yo lo que veo, insisto... Perdón, Javier, antes de que sigas, porque acá preguntan en el chat, ¿en qué año se crea el ente cultural como tal, digamos, como ente autónomo? Y si vos, ya que estamos, de paso, si sabés si esto es una propuesta que viene del campo de los actores de la cultura o no tuvo ese apoyo, como un poco esa perspectiva. A ver, ya te digo, no me acuerdo en qué año fue. No fue a instancias del campo cultural organizado, que eso es otra situación
compleja por la que atraviesa el sector cultural en Tucumán, recién se está organizando, hay un nivel de organización manifiesto en distintas redes durante el gobierno del macrismo, si no me equivoco, José, que fue con la creación de Tabit en el caso de los artistas visuales, con la creación de la red ESID en el caso de los espacios de gestión independiente. Los artistas nunca han estado muy organizados en términos general, siempre han estado colegiados o participando de organismos como el Instituto Nacional del Teatro, que es algo que rige y estructura la actividad teatral, y recién, hace relativamente poco, hay un nivel de organización interesante. La creación del ente no tiene que ver con el campo organizado del campo de los actores del campo de la cultura, sí tiene que ver con el interés de algunos agentes culturales que estaban en ese momento ejerciendo roles en la política de la provincia. Anteriormente el ente cultural estaba, lo que actualmente es el ente cultural, estaba nucleado en el Ministerio de Educación y Cultura. Sí, que fue secretaría incluso. A las políticas culturales eran administradas por una pequeña secretaría del Ministerio de Educación. Lo que ha existido antes que eso, como rango aparte del campo de la cultura, era un consejo difusor de cultura que venía desde la década del 70, no sé hasta cuándo funcionaba, hasta los... En realidad el consejo nace en la década del 50, que es uno de los mejores ejemplos de cómo articula el Estado, puede llegar a articular el Estado vínculos con el sector privado. Perdón, 50, sí, tenés razón. Claro, de ese consejo nace, de esa mesa que la componían el Estado, actores del Estado, actores de la Secretaría de Cultura en ese momento, de lo que era Secretaría de Cultura, el sector privado participaba, cuando digo el sector privado, participaban personas que trabajaban o que eran dueños de ingenios, digamos, de determinadas industrias. De esa experiencia, que para mí es bellísima, digamos, en términos de gestión política, nace espacios artísticos como ¿cómo se llama esto? El teatro universitario, se terminan de consolidar algunos espacios como el Teatro Alberdi. Esa fue una experiencia muy buena, era una experiencia de una mesa en donde se tomaban decisiones sobre qué se hacía con el dinero que el Estado recaudaba, con un porcentaje que no me acuerdo en este momento cuál era, para la elaboración de proyectos culturales. Acá duró, como vos dijiste, hasta antes del golpe, después durante la dictadura. A mí me parece importante, para quienes no han visto el video de Javier, dejar asentado el concepto de políticas culturales como lo piensa Canclini. Él dice algo así, en resumen dice: las políticas culturales son el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado que incluyen a las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consensos para un tipo de orden y transformación social. A mí me parece que es importante dejar sentado en esto que estamos hablando esta idea de que las políticas culturales son un agente de transformación social y que según las políticas culturales que los gobiernos hagan de manera directa u omitiéndolas, es una forma de hacer cultura también, de hacer política también, los gobiernos están bajando una línea ideológica o están generando un campo social en el que uno habita. A mí sí me parece que bajemos, más allá de hablar de particularidades, la importancia que tiene la cultura como transformadora, las políticas culturales como transformador social. Ahí, en esa línea les hago una consulta, una pregunta que se me ocurría, planteando una especie de dicotomía, si se quiere, entre las expresiones culturales como más académicas, que por ahí es lo que se ve que hay como más prevalecencia en la provincia, ¿no? Lo que hablaban ustedes, como lo que se ve que se muestran más en los escenarios. No sé si lo del Mercedes Sosa es particularmente académico, pero digo, como con otro tipo de impronta. Y por el otro lado, lo que serían más las expresiones culturales populares, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿por qué creen ustedes, digamos, que en la provincia
a pesar de que, por ejemplo, por un lado tenemos una facultad de arte que si bien es muy academicista, pero es como una productora de profesionales del arte constante, o sea, hay muchos artistas en la provincia y muchos gestores independientes también del arte. ¿Por qué consideran ustedes en ese sentido de que hay una prevalecencia más por mostrar, si se quiere, más lo académico en los escenarios y no tanto lo propio, ¿no? Inclusive eso también con la definición un poco que vos decías recién, José, ¿no? En el sentido de esto como las políticas culturales son por ahí lo que el Estado propicia, de lo que por ahí los productos que la misma sociedad o los mismos actores culturales son los que van conformando. No sé si en la provincia por ahí queda claro eso, ¿no? Porque por ahí hay muchas cosas que se traen de afuera, quizás no hay tanto lugar en el escenario para las cosas como locales. No sé si se entiende y por qué consideran que se debe esto ustedes. Hay una tendencia siempre por parte del Estado, no importa los gobiernos que lo articulen, digamos, pero hay una tendencia general de entender que la cultura para determinado sector de la sociedad, o sea, hay una estratificación bastante, te diría, mala, no sé, molesta para mi punto de vista, que es la estratificación de a qué sector se le da qué cosa. Entonces, para los sectores medios, urbanos, la cultura es esa cosa del oculto, ¿no? O sea, el teatro, ir al teatro, ver una ópera, ir a una muestra en el museo, digamos. Eso es la cultura para cierto sector. Y eso lo articula el teatro. Para otros sectores, por ejemplo, un caso que a mí me parece sumamente interesante analizar, para el interior, por ejemplo, las comunas, la cultura es el festival. Entonces, y los festivales no los articula el ente de cultura de Tucumán, sino el Ministerio del Interior de la provincia. O sea, la plata que va para los festivales. ¿Y qué pasa en los festivales? Fíjense que todas las comunas y casi todos los municipios tienen festivales, ¿no? Tienen el Festival de la Verdura, el del queso, el del chancho rengo, el de la urpila enojada. O sea, tenemos festivales en todos los rincones de la provincia. Analicemos esto. En esos festivales, casi siempre los números artísticos, sobre todo los de más envergadura, los festivales se realizan en determinada época además. O sea, arrancan a partir de noviembre y el fuerte, el pico de los festivales es la temporada, ligada a la temporada de la cosecha, digamos, con la vendimia, todo eso, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, es donde se da el pico de festivales. Fíjense que en esos festivales, por lo general, casi siempre, muchos de esos festivales comparten la cartelera. Todos los festivales tienen que tener 1, 2, 3, 5 números fuertes, dependiendo de la envergadura del festival. Si el festival es chico, tiene que tener un número principal. Entonces van a ver que desde diciembre en adelante lo van a ver girando siempre al chaqueño, por ejemplo, o a los tequis. Y después hacia abajo, y en el último rincón del festival quedan los artistas locales. Cada festival, cada municipio, cada comuna tiene un grupo de artistas a los cuales lo sube en un horario sumamente pedorro, digamos, cuando no hay gente o con condiciones técnicas medio desatendidas, digamos. Y esa lógica del armado y de circulación de obra termina, entre otras cosas, generando pautas de consumo. O sea, ¿por qué nos gusta el chaqueño? ¿Por qué nos gustan los tequis? Porque los tequis son buenos per se, y no sé, yo pondría en duda eso. A mí me gusta el chaqueño, qué sé yo, y me gusta verlo al chaqueño en un festival. Ahora, ¿por qué lo contratan al chaqueño? Y la respuesta es porque el chaqueño gusta y lleva gente. Pero también lo podemos pensar de que lo contratan al chaqueño porque hay una productora que es la que lo vende al chaqueño y lo mete en todos los festivales. Y para que el delegado comunal quede bien parado frente a su ciudadano, organiza el festival y hace el esfuerzo posible para conseguir la guita necesaria, que la pone el Ministerio del Interior de la provincia para que lo contraten al chaqueño. Digo, esa articulación extraña, digamos, entre escena, entre arte, entre festivales, no pasa por el ente de cultura y es una política cultural del Estado provincial. O sea, ¿tiene un apoyo del ente cultural? Sí, auspicio, mandan plata o seleccionan algunos artistas y los mandan a cantar en esos escenarios. Esa es la cultura para el interior de la provincia. Mientras que para la ciudad de San Miguel de Tucumán tenemos, por un lado, lo que pasa en
en el Mercedes Sosa, que es un ente autárquico independiente del ente de cultura, no forma parte del ente de cultura. Tenemos la propuesta, por un lado, esa de tipo calle corriente, y por otro lado, esta cosa del oculto, digamos, como un hecho muy visible. Lo que nombraba José recién de las escuelas de circo y de las actividades que llevan algunos organismos, son muy invisibilizadas para el conjunto de la población. Entonces, es súper interesante que todos ustedes, chicos, piensen, cuando piensen en políticas culturales, que traten de identificar alguna política específica en Tucumán al respecto de cultura. La pregunta que vos hacías recién, Ezequiel, digamos, está dando en la tecla, digamos, no es visible una política cultural en Tucumán concreta. No lo es para nosotros que formamos parte del campo, y menos va a ser visible para un ciudadano común, digamos, ¿no? O sea, solamente podemos visualizar así como acciones medio descoordinadas que tienen que ver más con la producción, ¿no? O sea, generamos un festival por acá, tenemos estas muestras, este ciclo de muestras, este ciclo de actividades del teatro que tienen que tener alguna visibilidad en los medios. No hay mucho más que eso, digamos, teniendo una herramienta tan poderosa como la que es la del ente de cultura. No sé si un poco responde el ejemplo a tu pregunta. Sí, Che, sí, y sí. acá Sabri está poniendo en el chat que esto genera una homogeneización de los festivales en donde lo local se ve en detrimento. Hay ahí Sí, una cuestión también sobre esta idea que vos también, Javier, la planteabas en relación con la escena cultural tucumana de los sectores cultos y viendo siempre hacia Europa, donde hay una mirada muy colonizada, ¿no? Desde algunos espacios y desde algunas perspectivas de las propuestas culturales estatales, en las cuales no hay también una puesta en valor de lo propio, ¿no? De lo que se genera acá. totalmente. José lo planteó al principio. Tucumán repite el esquema, el modelo porteño centrista, digamos, para con la provincia y para con sus actores. Exactamente lo mismo. No repetimos política, lo cual sería un error, porque pues de última, si implementamos las mismas políticas que implementan los porteños para ellos mismos, seguramente estaríamos parados en el mejor lugar. Sí, a mí, ¿Sí? perdón, creía que habías terminado. No, no, sí, seguimos. A mí me parece que hay que como que hacer foco en que la cultura, que existe una cultura hegemónica que va a tratar de aplastar a las otras culturas y que la cultura es ideologizante. Digo, me parece que hay que hacer un foco fuerte ahí para entender cuáles son las políticas culturales que se administran o que no se administran. Me parece que si uno tiene en cuenta eso y que la cultura genera un campo social de algún tipo, creo que uno dice, por eso es esto, por eso es lo otro. Digo, por eso son las decisiones que los estados toman en relación a una política cultural o hacia otra. Las políticas culturales son intencionadas, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es interesante, digamos, pensar, volviendo sobre el hecho de pensar a la cultura como una herramienta de cambio social, pensarla desde, por ejemplo, sí o sí la política, el diseño de políticas culturales tienen que estar vinculadas con el diseño de otras políticas del Estado, ¿no? O sea, no puede ser una parcela escindida de otras políticas que se toman en la provincia. Se intercruza, digamos, se debe estar involucrada con otros diseños. Tiene que ser transversal, digamos, no es posible que la cultura no participe de algunas otras cosas y no se vea en ella un motor un motor de cambio en lo social, por un lado, de la conformación de una identidad más sólida de la provincia, no solamente en sus prácticas culturales, sino en términos sociales, y la posibilidad de ubicar a la provincia en términos económicos, de pensar a la cultura en algunos casos como una industria, ¿no? Digamos, nosotros tenemos los casos cuando en los distintos foros de gestión cultural se analizan siempre los casos de ciudades como Medellín,
en Colombia, Barcelona en España, digamos que a partir de sus grandes escenas culturales que estaban desarticuladas, generan una identidad para la región que, entre otras cosas, generaron turismo y generan una nueva forma de pensar la cultura dentro de la lógica del Estado, y a los actores culturales los pone en situación de pensar en cómo gestionar mejor no solamente su obra, sino su producción en general. A mí me parece que esa mirada a nosotros es no solamente necesaria, sino que es urgente que empecemos a implementarla. Y lamentablemente, eso se impulsa desde el Estado. Si bien el sector privado puede tener un grado de presión sobre eso, hay un punto en el cual son los actores políticos los que tienen que ponerlo en agenda, digamos, decididamente, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un montón de presiones, pero si el sector político no logra visualizar eso, bueno, va a ser casi como muy difícil que haya un cambio en ese sentido. Yo celebro por ahí la mirada de Javier, digamos, en el contexto de la decisión que tomó cuando incorporó a Marcos en la Secretaría de Cultura del Tafí Viejo, por los cambios visibles que Marcos propuso, digamos, en relación a un montón de temáticas, género, diversidad, que en la provincia no lo vemos, ¿cierto? O sea, y me parece que el camino va por ahí, digamos, de incorporar actores nuevos, digamos, a la práctica de gestión en la provincia, de proponer un programa real de gestión, de política cultural para la provincia y que sea visible para todos. Y no estas cosas medio sueltas de programas muy parecidos a la acción del macrismo en su momento, ¿no? Digamos, el macrismo no tenía un programa general, sino tenía una serie de programas de capacitaciones, de cultura del espectáculo y bla, y digamos, no estaba articulado en un programa general, digamos, de cultura para el país. Eso. José. Sí, bueno, de alguna manera Javier me da pie, digo, para un poco corrernos del tema y empezar igual. A mí me ha parecido interesante, buscando sobre los espacios culturales, que es sobre lo que me invitan a hablar, digo, con Judith Pinto Gestiona la Veleta, pensar en cómo nos entendía el Ministerio de Cultura de la Nación a los espacios culturales. Entonces, cuando voy a tratar a través de las convocatorias, de los documentos de la convocatoria, a ver eso, yo me encuentro con que el Ministerio de Cultura de la Nación entiende a los espacios culturales como espacios abiertos a la comunidad, pero en un rango mucho mayor y más amplio que los espacios culturales que nos dedicamos a las escenas artísticas. Y a mí eso sí me parece súper importante. Digo, es mucho más amplio que los que voy a mencionar. A los otros no los traigo porque me parece, hasta a mí se me vuelven confusos en realidad, en algún sentido. Pero el Ministerio de Cultura habla de los clubes de barrios como espacios culturales, de los centros culturales como el que gestionamos nosotros, de las bibliotecas populares, de los medios de comunicación comunitaria, de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas. Digo, a mí me parece importante tener como esta mirada un poco más ampliada para poder despegar un poco a la cultura de, como pensar, cultura a arte. La cultura es un campo bastante más amplio y las políticas culturales tienen que entender ese campo como bastante más ampliado que decir, cultura igual actividad artística. Para mí es como importante eso. Teniendo en cuenta eso, yo pensaba, y pensando en el campo de Tucumán, a mí me parecía importante señalar 4 espacios culturales que no son centros culturales, pero que vienen a transformar el campo cultural en relación a las políticas LGTBIQ+, acá en Tucumán. Entonces, tenemos la Biblioteca Popular Ayelén, que es una biblioteca que se crea en el año 2018, que el nombre Ayelén viene a homenajear a esta compañera trans que ha sido asesinada en el Parque 9 de Julio
y que ha producido como evento sociocultural una, la mayor movilidad, la mayor, perdón, manifestación de protesta de las compañeras del colectivo trans acá en Tucumán. Digo, y la biblioteca trans, la biblioteca Ayelén, tiene en el noroeste del país la mayor concentración de libros, de bibliografía y de material audiovisual en relación a la temática. Después tenemos a los compañeros de Tucumán Peroncha, que son un organismo político, pero es interesante hasta cómo se enuncian. Dice, organización política que nuclea a tortas, putos, bisexuales, trans, travestis, trabas, disidencias peronistas, tucumana, unida y organizada. Digo, a través de esos espacios políticos culturales, con ellos, juntos a ellos, se logra, por ejemplo, el cupo laboral trans, o se logra implementarle a los gobiernos una agenda de políticas sobre las diversidades. O el C-Trans, que es este espacio también impulsado, digo, si bien depende del Ministerio de Educación, no ha sido impulsado del Ministerio de Educación, ha sido impulsado por los compañeros militantes que ellos entendían que las compañeras travestis no tenían acceso a la educación, y entonces tratan de generar, menos un acceso empático, digo, la educación tradicional no está preparada para recibirla en las escuelas, o no está, y entonces logran generar un espacio particular y diverso para ellas, que las pueda contener, ¿no? Que además no es que van solo ellas, puede ir cualquier persona, pero está sobre todo pensado para que las contenga a ellas de manera empática, amable, ¿no? Y después, bueno, la Cascoteada. La Cascoteada es una de entre varias editoriales en Tucumán que trabajan sobre las temáticas LGTBIQ+, y además, por ejemplo, los compañeros están en este momento militando la apostasía, creo que se dice, ¿no? Acá en Tucumán. Digo, entonces llevan militancias políticos culturales, digamos. Me parece interesante rescatarlo, esa movida que hacen los compañeros que están mostrando los logos, los enunciados que podemos encontrar en la red, ¿no? Bueno, a mí me invitan a hablar de la Veleta, puntualmente, ¿no? La Veleta es un espacio cultural que nosotros con Judith tenemos desde el año 2011, lo venimos organizando. Es un espacio artístico cultural, es interdisciplinario, es multidisciplinario, nos dedicamos casi específicamente a eso, digamos, a hacer formación y difusión del campo artístico, y tratamos de entablar un diálogo con las militancias que a nosotros nos parecen más interesantes, y entonces le habilitamos el espacio de manera gratuita, ¿no? Como últimamente estaban haciendo unos conversatorios y un tendedero de una organización de chiques intersex, digo, que buscan visibilidad en el medio y piden que, entre muchas cosas, políticas para que sus cuerpos dejen de atravesar, ser intervenidos cuando nacen, ¿no? Digo, es un campo que en general la política no los toma, y entonces ellos están buscando esa visibilidad, ¿no? Bueno, no sé si han visto el video creo que grafica ampliamente nuestra vida cultural. Digo, tenemos talleres múltiples, también somos productor de escena en el campo de Tucumán, el Hervidero, que es el grupo que dirijo, que es un grupo independiente de danza teatro, funciona de manera permanente acá. HIT, que es un grupo intervencionista Tucumán que hace arte público y político, también funciona acá en La Veleta. Y la compañera Nancy Pedro hace 2 ciclos que antes de la pandemia lo hacía de manera permanente, el Encuentra Mujeres en el Arte, que busca generar un espacio para las mujeres artísticas,
del arte. Sabemos que en ese sentido también son los varones los que tienen más posibilidades de tener visibilidad en el campo artístico. Bueno, ellas tratan de hacer un gesto para producir una compensación, y nosotros a esas manifestaciones de la cultura o de la militancia que nos parece importante, tratamos de habilitarle el espacio de la manera más ágil, de la manera más funcional. Entonces, cuando ustedes entran a la casa, porque esto es una casa rediseñada para que funcione como centro cultural, se van a encontrar con miles de cosas como las que yo tengo acá atrás, con miles de objetos que le hablan de la movida cultural, de las militancias culturales. Digo, acá se han hecho fiestas de las organizaciones de Una Menos, de la Casa de la Mujer Nomás Nací. Digo, buscamos que esas militancias culturales que nosotros consideramos importantes tengan mayor movida, digamos, ¿no? De alguna manera. José, una consulta en ese sentido. ¿Cómo es la situación actual de los espacios culturales autogestionados, digamos? Y por ahí si el cambio de gobierno influyó de alguna manera positiva o negativa. ¿Cómo está esa situación como en la provincia o en el caso de usted en particular de La Veleta? Sí, a nosotros en el año 2011, cuando empezamos a tramitar, a gestionar La Veleta, sí, nos ha sido muy difícil porque la posibilidad que teníamos de inversión era la propia, por supuesto, porque el Estado, y no es una crítica, digo, uno de los requisitos del Estado para poder subsidiar, apoyar a tu vida artística es que, digo, vos tengas un antecedente en el medio. Eso está bien, digo, no es una crítica. Entonces, empezar con un espacio cultural es muy difícil. Durante el gobierno kirchnerista ha sido ameno producir ese inicio, porque había un entorno cultural que uno lo alentaba. Digo, de repente nuestra actividad tomaba otra importancia, ¿no? Uno se sentía esperanzado, ahí vivíamos una situación esperanzada en el entorno de la cultura, porque esos gobiernos tenían unas bajadas muy cercanas hacia la gente, y entonces, bueno, uno se sentía poderoso en ese momento. En este caso, vale aclarar que tanto Judith como yo tenemos patas los dos en el Estado. Yo trabajo en el ente cultural, ella trabaja en la universidad como docente, digo. Entonces, y esto suena a chiste, pero también lo decimos, ninguno de los dos tenemos hijos, digamos. Entonces, de alguna manera nosotros podemos apostar, invertir en un espacio cultural, porque decidimos que esa sea nuestra inversión vital en este momento con nosotros. A nosotros, el Estado tiene un montón de medios a través de los cuales uno puede concursar subsidios. Eso lleva, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, en el caso que te dediques a la actividad teatral, pero eso son a veces de muy difícil acceso, y hay que dedicarle un tiempo otro. Digo, además de poder gestionar tu espacio, además ya te doy igual, Javier. Digo, además de la actividad más artesanal que el espacio requiere, digo, pues uno labura acá de lunes a lunes, haciendo un poco de todo. Javier en el video hablaba de estos agentes culturales, ¿no? Y uno hace acá un poco de todo, aprende a hacer todo. Hacer esa gestión en relación a los subsidios es muy complicado. A nosotros nos ha parecido muy complicado, pero a través de la pandemia y de la quietud justamente que nos ha dado la pandemia en relación a la actividad del espacio, nosotros hemos podido empezar a generar un diálogo. Esto no estoy diciendo que sea culpa del Estado. Esto probablemente es una incapacidad nuestra. Digo, de no haber podido generar antes los diálogos con que el Estado habilita. Digo, probablemente puede ser eso, un poco de una cosa y un poco de la otra. Nosotros hemos podido entrar en el plan Fondo Desarrollar,
que es una plata que le estaba bajado para los centros culturales, para la manutención de los centros culturales, y a través del INT hemos podido recibir ay, no me acuerdo el nombre del subsidio nunca, asistencia a las salas teatrales. ¿Cuál es el problema? Una cosita más que quiero sí. aportar sobre eso, para sobre el entendimiento general de cómo se financian los espacios independientes. La gran mayoría de los espacios independientes, voy a hacer una síntesis de lo que dijo José, se financian a partir de la implementación de planes, o sea, de la aplicación a programas nacionales, provinciales no hay ninguno, municipales menos, la universidad no genera ese tipo de planes y programas que desarrolla el Ministerio de Cultura de la Nación. Para desarrollar ese programa, como dijo, hay que tomarse un tiempo muy enfocado, digamos, en la generación, en el desarrollo de un proyecto, o sea, los pone a los artistas y a los gestores que manejan esos espacios a diseñar proyectos, digamos, para poder acceder a esos fondos. Esos fondos siempre son pocos, nunca alcanzan. Entonces, la gran mayoría de los espacios aplican algunos fondos con la esperanza de ganarlo. Cuando lo ganan, tienen 1, 2, 3 fondos que terminan como financiando alguno de los proyectos o el armado de la sala, por ejemplo, ¿no? O sea, el equipamiento de la sala. El resto para la subsistencia del espacio y la subsistencia de lo que nos manejan viene por actividades que tienen que ver con, ligadas a actividades culturales, digamos, ¿no? O sea, básicamente es habilitar una sala para que pase algo, habilitar una cantina dentro de la sala, y eso no se configura desde el Estado como una política, no es una política, eso es una especie de asistencialismo con una mejor cara. Hay una falencia por parte del sector independiente y también una falta del Estado en sentar en una mesa a los actores privados, digamos, que manejan un volumen de dinero interesante en la provincia, para que nosotros para que el Estado y el conjunto de los actores culturales diseñen una política en la cual el sector privado tenga participación en el desarrollo de espacios de corte independiente. Porque no podemos estar esperando permanentemente que el financiamiento sea del Estado, ni tampoco nos va a alcanzar a los artistas, digamos, y a los gestores, tampoco va a alcanzar con la actividad privada sostenida por el corte de ticket. De hecho, si no piensen esto, la gran mayoría de los espacios autogestionados no sobrevive el paso de más de 10 años. O sea, el promedio general, ninguno sobrevive los 5 años. Digamos, yo diseñé hace unos años atrás, en el año 2011, un encuentro que se llamaba Laboratorio de Gestión. Tucumán en ese momento tenía 13 espacios autogestionados solamente para el campo de las artes visuales. 13 espacios, no queda ninguno hoy. O sea, digamos, es imposible la subsistencia de ese tipo de proyectos sin una política firme para que eso suceda, ¿no? Para que se subsistan, digamos. Sí, en relación a lo que dice Javier, los espacios culturales en un principio nos encontrábamos con dos dificultades. Primero, en la provincia no había ninguna normativa municipal, ninguna legislación que nos contemple, entonces no nos podíamos habilitar como espacios culturales. Digo, no había ningún modo. La opción siempre era la habilitación como un comercio, lo cual, por supuesto, es ponerte la boca y cerrás mañana, digamos. Es imposible porque la cultura no genera, y menos si pretendemos ser el enunciado que, como nos piensa el Ministerio de Cultura de la Nación, esos espacios abiertos, que trabajamos en solidaridad con la comunidad, nuestra actividad no es comercial. Decir que nuestra actividad no es comercial no significa que nuestra actividad no genere dinero. Significa que esos dineros en general están reinvertidos en generar mejores condiciones para que los espacios funcionen. No genera ganancia. Sí genera flujo de dinero, pero no genera ganancia. Y vos decís, che, pero ¿por qué hacer una actividad si no genera ganancia? Porque es una militancia. Básicamente, uno cree en lo que milita y entonces invierte hacia eso. Además, también se genera el campo donde uno mismo trabaja, ¿no? Son campos que la sociedad no los tiene como tan preparados. Entonces,
esas imposibilidades en relación a las normativas de habilitación, digo, para habilitar un espacio, sobre todo después de Cromañón, el Estado tiene muchísimas exigencias, muchísimas. Entonces, habilitar una sala teatral era un poco más fácil, o es un poco más fácil, porque los compañeros de teatro, como un ejemplo a seguir, de las distintas ramas artísticas, ellos han venido militando desde los 80 y lo han logrado creo en el año 1996, era el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo del Estado a través del Estado baja fondos y ellos los distribuyen en las actividades artísticas. Entonces, miles de subsidios para las salas teatrales, para las producciones teatrales, para el estudio de la actividad teatral, pero es específico para la actividad teatral. Digo, entonces, bueno, uno tiene que o enmarcarse en eso y tratar de entrar, o hacer teatro, no sé, directamente, digamos. Pero cuando la rama es un poco más amplia, bueno, esos fondos, está bien que sean de los teatreros, teatristas, porque ellos lo han peleado, ¿no? Actualmente existe el INAMU, pero hace poquito, hace 2 años, el INAMU para la música, que recién se está articulando, y el Fondo Nacional de las Artes para las artes visuales, pero que a mi entender es un poco menos cercano a la comunidad, ¿o no, Javier? No estoy Sí, tan seguro. por eso es sumamente importante la organización del campo independiente. Yo lo dije en el video, digamos, la importancia que tiene, el nivel de diferencia que hay en relación a flujo de dinero y de políticas, o sea, el desarrollo de políticas culturales específicas, está dada en la organización del campo de las bases, digamos, en la militancia que haya al respecto de las prácticas de gestión. El Instituto Nacional del Teatro nace de esa militancia, nace de esa organización, y por eso goza de mayores beneficios que el sector de la música, que hace poco, relativamente poco, pudo crear y configurar el Instituto Nacional de la Música, que son entidades autárquicas, asociadas del Estado, asociadas al Estado, pero que son las que empiezan a desarrollar políticas y modos de entender la cultura, los casos específicos de que se trate la música, por ejemplo, y de diseñar programas y proyectos para que el sector se profesionalice y mejore sus condiciones. Si no tenemos eso, no podemos avanzar mucho, digamos. El Fondo Nacional de las Artes también es una entidad autárquica, independiente, digamos, asociada al Estado, pero que aplica a todas las disciplinas. Es quizás donde los artistas visuales han encontrado cierto reparo, digamos, cierto mojón para encontrarse con algunos subsidios y programas, pero atiende a todas las disciplinas y la verdad que no alcanza tampoco, ¿no? Sí, yo Sí. creo que los espacios culturales tenemos como la responsabilidad de pensar a quienes queremos convocar, abrazar, con qué núcleos sociales queremos convivir, digo, sobre qué sector social queremos incidir. Creo que eso nos va a dar algún tipo de guía o respuesta hacia qué tipo de políticas vamos a implementar y qué tipo de y qué valor de la entrada vamos a poner, digamos. Es una decisión política, de política cultural, cuánto cobramos los talleres, es una decisión de política cultural, cuánto es el valor de la entrada para ver una obra de teatro, digo, quién queremos, digo, en esta casa particularmente, suena bastante cotidiano, ¿no? Y pareciera, digo, pero esta casa nosotros hemos pensado los espacios como la cocina o el patio para que la gente pueda quedarse acá. Viene gente de ranchillo y que pueda tomarse un mate cocido, que los grupos tengan interacciones entre ellos. Cuando vienen artistas de otras provincias, nosotros les hemos armado un pequeño departamento para que puedan albergarse de manera gratuita acá. Digo, porque nosotros creemos que esas convivencias también son importantes y nos creemos como posibles pequeños habilitadores de
de posibilidades en el quehacer artístico cultural. Sí, no, en ese sentido pienso, bueno, la verdad que la experiencia de la Veleta es como muy, muy hermosa. O sea, primero lo felicito por el laburo que hacen en el sentido de integración de los diferentes espacios y de las diferentes expresiones culturales. Y ahí pensaba, bueno, y también qué importante que es un poco este suceso, este espacio que también se está dando, que comentabas vos, José, en el video tuyo, de la red de espacios culturales, ¿no? Porque digo, también así como, bueno, una experiencia tan rica como la que tienen ustedes, qué interesante que es esta habilitación de espacios de encuentros, digamos, para los espacios culturales, donde se puedan discutir un poco, si se quiere, esas diferentes perspectivas. Y bueno, y en ese sentido también también re interesante un poco lo que contaban en el video vos de lo que es la ley MECA, en el sentido de la militancia que se viene haciendo desde la red de espacios culturales. ¿Cómo va un poco el tema de por ahí ese trabajo de investigación que ustedes decían para ver las posibilidades de la aplicación de alguna ley o alguna normativa provincial o municipal para la habilitación o para, digo, el fomento y la ayuda a los espacios culturales desde la provincia y desde el municipio, digamos, que es donde habría una deficiencia? Sí, tengo que aclarar sobre todo que yo digo, una de las personas que fundamentalmente ha militado la organización de la red de espacios culturales ha sido Judith, mi socia. En mi caso, nosotros la tarea es tan amplia y tan ardua que muchas veces nos dividimos y entonces eso particularmente lo ha encarado ella sobre todo, entonces la información que tengo viene de ella. De primera persona, porque es una de las personas que la ha militado ahí al frente, pero es ella, no soy yo. Nosotros, los espacios culturales tenemos muchas como posibilidades de pensarnos en las distintas organizaciones civiles, digamos, como una sociedad civil, como una fundación, como una cooperativa, como todo eso, ustedes que son más letrados, digo, saben que lleva un tiempo importante y un costo importante para poder concretarlo, ¿no? Cuando hemos empezado a tener esa inquietud, nosotros nos hemos empezado a contactar con los otros espacios culturales y veíamos que estaban en la misma, que no sabían qué carajo hacer. Digo, porque todo tiene su pro y su contra. Cuando se empieza a realizar este diálogo, estas reuniones con chicos, como decía el compañero Javier, que ya muchos espacios no están, en ese momento venían a las reuniones, estaban tratando, digo, en ese momento puedo mencionar el Pasaje de Juan Grande, Charco, digo, son espacios que han sido muy lindos, muy importantes, que en este momento no están funcionando. Bueno, nada, hemos empezado a pensar. Entonces, en una gran decisión muy corajuda, deciden empezar a militar con la posibilidad de la creación de una normativa particular para espacios culturales. Lo han hecho. Desde el año 2018 se nuclean como la red de espacios culturales, convocan a otros espacios culturales de la provincia, hacen un manifiesto sobre qué entienden ellos como un espacio cultural, un manifiesto amplio. Así logran que 56 espacios culturales se identifiquen con la propuesta y se nucleen en esta lucha. Se reúnen a pensar la actividad, ¿no? Y logran que en la municipalidad el año pasado se los habilite. Digo, se genere una normativa que se ha reglamentado recién este año para que en los espacios culturales nos podamos habilitar. El año pasado también a través de la red de espacios culturales se logra en Yerobuena. Y la intención es que en todas las municipalidades de la provincia se logren normativas individuales. Las normas municipales no son iguales en todas las municipalidades, entonces siempre hay que como que hacer una nueva redacción para cada municipalidad.
¿no? Porque te dicen, no, pero esto no, esto contradice esta norma, y esto no, y esto, ¿y qué sería? Porque siempre, como los espacios parecen muy difusos, entre lo que es un bar, entre lo que es digo, siempre hay una cosa ahí por la que te dan los peros, o uno pelea con la burocracia y no quieren darte el acceso a que vos puedas generar una normativa para un espacio cultural. La importancia de estar habilitados, además, digo, de poder tener, por ejemplo, un seguro para las personas que transiten por el espacio, digo, poder contratar un seguro concreto, es que uno puede entrar en diálogo con los organismos del Estado para poder recibir subsidio. Porque, por supuesto, el Estado, para poder darte un subsidio, te pide que estés habilitado. Te pide que estés habilitado, que puedas generar factura, que tu actividad sea lícita. Bueno, digo, todo eso es como otra cosa aparte de lo que ya hacemos. Ahí, Rodri me parece que tiene una pregunta y paréntesis, aprovecho para decirle a los compañeros en general que, bueno, que pueden ir haciendo sus preguntas si alguno tiene alguna duda, algo que quiera aportar por el chat o puede levantar la mano. Eso. Rodri, tenés la palabra. Meta, bueno, ¿cómo va? Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias a José y a Javi por todo, digamos, lo que nos vienen trayendo. Parece súper interesante. Yo me he quedado ahí con una pregunta, como reflexión, o tal vez una sensación que tengo bueno, que me genera incluso, digamos, más preguntas hacia mí mismo respecto de lo que he ido escuchando, de lo que nos han venido contando, que un poco tiene que ver, digamos, con esta sensación, que yo no sé si es así, me gustaría saber, digamos, por ahí qué opinan, de que el ente prioriza mucho, por lo menos el ente cultura, que digamos como que de alguna manera es como el motor o el espacio que viene, digamos, motorizar, digamos, esa articulación con el Estado, de las políticas culturales de alguna manera. A mí siempre me pasó de que siempre tenía la sensación de que siempre ha sido, digamos, como un espacio en el cual siempre se ha jerarquizado de mayor manera lo que es la música, no lo que es la música, sino las expresiones más académicas de alguna manera. Y en esto que decía Javier, decía, bueno, si vos te pones a ver, digamos, las cuestiones culturales más populares, digamos, están más relacionadas en el interior de la provincia a los festivales, a esos espacios que se dan, digamos, una vez al año, que tiene cada municipio o comuna, de buscarle la vuelta y generar, bueno, ahí, digamos, una expresión, digamos, cultural, por así decirlo. O sea, hay digamos, hay festivales que solamente son eso, son el festival, hay otros que hay feria donde se muestra, o sea, yo creo que ahí hay muchas, muy distintas expresiones, pero que en general, y esto que decía Javier, eso no está, digamos, el ente aporta, pero no está impulsado por el ente, no hay como una bajada cultural. Y yo tengo esa sensación, no sé si como que estoy equivocado, de que el ente de alguna manera prioriza o jerarquiza de alguna manera las expresiones que son de un tinte, si se quiere, un poco más académico, y que por ahí no hace tiempo que no veo una línea mucho más clara dirigida, digamos, a las expresiones artísticas más populares, urbanas, o por así decirlo. Bueno, es como una cuestión, yo no sé qué opinan, yo entiendo, digamos, que también todo siempre va dependiendo de las distintas gestiones, o sea, de las personas que se hacen cargo de los organismos, y bueno, yo me imagino que ahí, digamos, en las distintas gestiones en el ente, aunque creo que hace mucho que ha habido una sola, no sé ahora, pero que siempre, digamos, ha habido una cuestión de ese estilo, y a mí siempre me llamó la atención, digamos, por el poco conocimiento que tengo, porque bueno, yo entiendo de que en otras ciudades núcleos o ciudades centros, como puede ser Tucumán, como es Córdoba, como es Santa Fe, como es propiamente Buenos Aires o Cava, siempre las expresiones artísticas populares tienen como espacios institucionales. Tucumán, digamos, no tiene, o sea, Tucumán no tiene una escuela de música popular, no tiene, digamos, no sé si tiene, digamos, tantos espacios jerarquizados para
lo que son, como digo, las expresiones culturales como más populares. Eso es como una reflexión que yo creo que en Córdoba sé que existe, o sea, sé que existe también, no sé, en La Plata, que existe en Cava, o sea, espacios donde hay una universidad donde enseñan tango y folclore, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso, no sé si lo tenemos específicamente acá, pero bueno, me parece que es como que hay una menor jerarquía, digamos, a ese tipo de expresiones. No sé qué opinan. Yo creo que así como vos lo mencionabas, Rodri, las artes académicas tienen un lugar en la cultura de élite. Digo, pero eso está antes que el ente. Digo, socialmente construimos esa idea sobre las artes académicas y no sé si está mal. Digo, eso está como algo que está y con lo que el ente o como grupo social nosotros tenemos que trabajar. En relación a lo que hace el ente, a mí sí me parece que el ente puede plantearse o empezar a preguntarse, o nosotros le podemos preguntar, digo, con esos medios que el ente cultural tiene, digo, porque ha tomado una idea social de lo que es importante, hegemónico, o, de lo que, o a lo que se debe impulsar, pero que aclaro que eso se ha diversificado mucho y que en relación al país somos la provincia que más elencos tiene. De hecho tenemos el elenco de títere, tenemos por ejemplo, y el títere como actividad no es un arte académico. Digo, tenemos uno de los pocos ballet de danza contemporánea y tampoco, digo, sí es un arte académico, pero hasta cuando se lo ha creado no sé si estaba como legitimado tanto en ese momento, ¿no? Entonces, para mí la pregunta de nosotros, creo yo, ¿no?, que le podríamos hacer al ente es, ¿qué hace con todo lo que tiene? Digo, ¿cuáles son los mecanismos que va a operar para que todos esos recursos estén al acceso de la gente que comúnmente o normalmente, no sé cómo se dice eso, no lo tiene? ¿Cómo hace para que eso de verdad sea público y de verdad sea para el acceso de todos? Y, si es importante, ¿qué hace con lo popular, digamos, ¿no? Yo creo que al ente la pregunta que hay que hacerle es, digo, ¿cuál es su política? La pregunta concreta al ente de cultura de Tucumán, como lo es a los otros organismos, es ¿cuáles son los lineamientos políticos que lleva adelante? Porque no sé si se dan cuenta que venimos conversando, digamos, sobre todo José y yo, digamos, que venimos teniendo la palabra, y no podemos identificar claramente cuál es la política cultural del ente de cultura de Tucumán. Y eso ese es el dato concreto, digo, ¿no? Podemos identificar de que el ente tiene un montón de elenco, de que tiene, no sé, un montón de gente trabajando en ese lugar, entre técnicos, gestores y artistas. Digamos, podemos identificar al ente como una productora de contenidos, digamos que lo es, ¿no? El ente produce contenidos, digamos, pero lo que no podemos identificar es cuál es la política cultural del ente de cultura de Tucumán. Digamos, me parece, o sea, me parece que esa es algo con lo cual los gestores nos tenemos que posicionar de cara al futuro, que debemos sentarnos a pensar cómo se desarrollan y cómo se diseñan políticas culturales específicas para Tucumán, que sean inclusivas, que sean solidarias, y que entre otras cosas diseñen un perfil de identidad con posibilidad de crecimiento de cara a venderla a la provincia hacia afuera con una identidad determinada. Digo, ¿no? Tucumán, nosotros sabemos qué hacen los cordobeses al respecto de su cultura, porque lo vemos como un valor que los cordobeses han diseñado para venderse al país, digamos, ¿no? O sea, sabemos de la cantidad de museos de Córdoba, de su vida, no sé, y el cuarteto como estandarte, digamos. Ese diseño de esa imagen está pensada, hay un equipo, hubo gente por atrás de ese diseño. Entonces, desde la cultura nosotros debemos preguntarnos y convocarnos, digamos, para diseñar un sistema, digamos, que represente a Tucumán y que contenga a todos los actores culturales de la provincia en la medida en la que les compete a cada uno. Bueno, muchas gracias por la respuesta, chicos. Le damos la palabra a Sabrina
que pedía la palabra recién, quería decir algo, no sé si estaba... Hola, buen día. Una vez que hable la compañera, si nadie más tiene una pregunta, vamos a ir cerrando. Les quería avisar eso, ya son más o menos las 12, un poquito más, así que estamos viendo horario. Ahora sí, compañera Sabrina, si querés hablar tranquila. Bueno, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias a José y al Vázquez por su tiempo y sus reflexiones. Y lo que tengo más bien una reflexión que va por la línea de que venimos hablando recién, ¿no? Pero bueno, si es disparadora de otras cosas, buenísimo. Yo creo que las producciones artísticas hegemónicas, europeístas, que son consumidas, ¿no? Y producidas y apoyadas, impulsadas por las clases dominantes. Entonces, sí me parece importante esta presión que han nombrado hace como una hora, ya no sé, de esta charla, para generar el empuje y visibilización de la necesidad de otro tipo de políticas, ¿no? Apostasía, diversidad, producciones populares, locales, en instituciones como el ente, si es que esa es nuestra intención. O políticas de apoyo a los espacios independientes, ya que son estos los que generalmente, según mi observación y experiencia, son los que sostienen como espacios más inclusivos, si se quiere, o de repercusión o de reproducción de producciones populares y locales. Creo que estos espacios que nombra José, como el C-Trans, bueno, la Nancy Pedro en su integrada de las mujeres músicas, la Veleta, el grupo El Hervidero, donde se reproducen estas producciones no hegemónicas y que, bueno, que claramente responden a ciertas diversas necesidades locales, ¿verdad? Bueno, eso un poco. Muchas gracias. A mí me he quedado un poco con lo del ente, y bueno, creo que es hiper pertinente. Yo creo que el ente hay que pensarlo como un espacio de política que, en relación a lo que preguntaba Javier, digo, ¿cuáles son las políticas que hace el ente? Yo creo que el ente se ha dedicado a mantener la enorme herencia cultural que Tucumán tiene. Entonces el ente hace algunos años acá se dedica a mantener eso en el mejor estado posible, y por otro lado, la bajada de línea del ente es bien fuerte, digo, como un hecho, así que, pero que no es aislado, digo, el año que se aprueba la ley del aborto legal acá en el país, cuando digo, los grupos feministas estaban ardidas en la calle pidiendo por la legalización del aborto, el ente cultural cerraba el septiembre musical en la plaza con la misa criolla. Digo, eso es una clara política cultural. Digo, que tiene una bajada clarísima de línea del gobierno. Me parece que son pequeños gestos, que no son tan pequeños, de lo que es la política del ente y de cómo la política del ente no es del ente, está bajada desde el gobierno. Bueno, para que pensemos una cosita, cierro con esto, digamos, para que pensemos sigamos pensando, yo lo convoco a que sigamos pensando en cuál es el valor de la cultura en el desarrollo de políticas para la provincia. Me parece que la escuelita va de eso, además, ¿no? De pensar en el diseño de política para la provincia. Bueno, pensemos cuál es el valor de la cultura, cómo los tucumanos podemos crear políticas que incluyan a la cultura como parte importante del desarrollo de la provincia, y cómo nos enlazamos y cómo reclamamos como ciudadanos a los distintos actores estatales el desarrollo de esa política, para no caerle en todo al ente, digamos, pobres. Me parece que también hay un requerimiento hacia Nación. Solamente como dato, le doy un dato, que es que todas las políticas de cultura, desde que yo tengo memoria de jugar en este torneo de la cultura, las políticas nacionales son diseñadas desde Buenos Aires para con el interior, y en algunos casos con algún grado de federalización
un poco más careta que en otros, digamos. Pero no existe ninguna institución, la única institución tucumana, la única institución que tiene Tucumán nacional es la Casa Histórica. Esa es la pata del Ministerio de Cultura. No existe en la región ninguna organización intermedia que pueda atender los requerimientos de los artistas y de los productores de cultura de la región. Todo se desarrolla desde Buenos Aires. Todo se desarrolla desde Buenos Aires en materia nacional. Entonces, los programas que bajan el Ministerio de Cultura, digamos, tienen la particularidad de no reconocer ninguna cuestión identitaria, no hablo de provincias por provincias, sino ni siquiera de las regiones. Y cada región tiene su particularidad, su modo de producir cultura, su modo de generar identidad, y nosotros nos conectamos de una sola manera siempre. Digo, es necesario pensar también en ese panorama, ¿no? Digamos, de cómo diseñamos políticas culturales que creemos que a todos les impacta de la misma manera. Porque en definitiva, lo que hay por atrás es solamente un puñado de dinero para que vos puedas más o menos seguir con tu actividad por delante, y no hay otra cosa de fondo más que eso. Bien, bueno, ahí como para ir cerrando un poco, se me ocurría a mí como en sintonía un poco de lo que estaba diciendo Javier y José, ¿no? También como, bueno, por un lado, sin embargo, celebramos que hay como una militancia activa, si se quiere, de los gestores culturales independientes, como que hay un constante movimiento y quizás, bueno, por esta experiencia en los últimos años, inclusive hay más espacios todavía de encuentro, ¿no? Pero ahí como en ese sentido, en esa comparación un poco con Buenos Aires, también pensar o reflexionar, si se quiere, cómo siendo una provincia como Tucumán, que tenemos una gran capacidad de infraestructura cultural, digo, somos de la provincia, de la región que tenemos más teatro, más capacidad de instituciones culturales, pero bueno, sin embargo, no pudimos, si se quiere, más allá de muchos artistas individuales destacados que tuvieron su reconocimiento nacional e internacional, pero la provincia no pudo trascender como una identidad propia cultural, como sí, sin embargo, la tiene con una capacidad mucho más chica Santiago, con la samba o con diferentes eventos que aglutinan personas de diferentes provincias de la región, o como por ahí sí la tiene un poco más alta, o Jujuy, ¿no? Digo, quizás sean eventos un poco más chicos, pero sin embargo sí son eventos que por ahí trascienden las fronteras de la provincia y llaman e invitan a compartir con los artistas del resto de la región, ¿no? Nada, como que se me ocurrió un poco eso, no sé bien, sin duda se debe un poco a decisiones políticas, como decía José, digo, hay una expresión constante en las decisiones políticas que se toman, pero bueno, cómo eso influye a la hora de que la cultura pueda trascender o no. Sí, sí, José. Sí, eso si pensamos la cultura como la actividad artística. Yo coincido con lo que decís vos, pero digo, la Tucumán tiene una universidad centenaria y la instalación de la universidad en Tucumán como la universidad más importante de la región es una decisión política cultural que es una característica de Tucumán. O sea, digo, si pensamos sí, totalmente. La política cultural como la política del arte, sí, tienes razón, absolutamente. Pero si En ese sentido, como una cuestión ampliada, y me parece que le llevamos pava a las otras provincias. Digo, sí me parece que es importante que nosotros pensemos el tamaño de nuestra capital. No de la provincia en general, pero el tamaño de nuestra capital. En ese sentido, digamos, el tema, la palabra decisión me parece que es clave, digamos, ¿no? Tucumán hace mucho tiempo que ha dejado de decidir cosas respecto a la cultura, digamos. Lo que decide tiene un vuelo como bastante bajo. Las decisiones que han llevado a que Tucumán sea un centro importantísimo en el país, el centro más importante del NOA en relación a la cultura y a la educación, bueno, nosotros seguimos abrevando, digamos, en decisiones que se tomaron en principio del siglo XX. Digo, ¿no? Seguimos levantando la bandera de la universidad como algo importante, seguimos levantando la bandera de que tenemos más teatro y más cosas. Digamos, son decisiones que se han tomado hace muchísimo tiempo. Me parece que estamos ante una situación en donde tenemos que repensar esa historia que nos precede
y tomar decisiones nuevas en relación a la provincia que queremos. Porque si no, las decisiones que se toman, digamos, con el poder político tradicional van a seguir siempre en el mismo sentido. ¿O ustedes imaginan a Jaldo pensando política cultural de peso y destacada para la provincia? Me parece que no, ¿no? A la Silvia Elías Pérez pensando política de cultura para la provincia. José Cano, dentista, ex secretario de Extensión Universitaria, pensando políticas culturales para la provincia, chicos. Y tenemos que poner las pilas. Bueno, buen cierre. Buenísimo cierre ese, total. Sí, muy bien. Se podría seguir, la verdad, pero bueno, está bueno que vamos cerrando. No sé si alguien quiere aportar algo o no. Si quiere decir algo más. Agrego una cosita justo a partir de lo que dijo Javier recién, de estas nuevas circunstancias. Me parece también que, por ejemplo, que nombraron la universidad recién, pensar de que a partir de la pandemia, digamos, y con toda, digamos, la cuestión de la digitalización, de los vínculos, etcétera, también a partir de la universidad, que estaba acá, digamos, tradicionalmente, había un flujo de gente que venía de toda la región y que tal vez ahora no seamos receptores de todo ese flujo de gente, que bueno, que obviamente enriquece la movida cultural, la producción, digamos, es innegable. Entonces, pensemos que también nuestra universidad probablemente, a partir de la virtualidad y no cuente con todo ese capital humano, ese flujo al cual estuvimos acostumbrados tanto tiempo. También. Tucumán para los tucumanos. A mí me parece, perdón, es como si podríamos volver a empezar, ¿no? Pero ahí me parece un poco más complejo porque la Universidad Nacional de Tucumán no solamente tiene capital, y no trabajo en la universidad, ¿no? No solamente tiene capital cultural por la cantidad de personas que convoca la provincia, sino porque tiene la primera carrera de danza contemporánea de Latinoamérica. Tiene la única carrera de luthier de Latinoamérica, digo, y eso lo tiene desde los 80, después de los 90, digo, y somos una universidad con una oferta académica brutal, entonces no podemos pensar, creo yo, que no se ha hecho nada. Digo, se han hecho cosas aisladas, me parece que la gravedad de la cosa es que se han ido haciendo cosas aisladas. El grupo de danza contemporánea de la provincia se crea en el año 2000, en plena crisis del país. A lo largo de la década del 2000 se crea el elenco de títere, el elenco de teatro. Digo, yo sí creo que se han hecho cosas. Lo que no creo es que se hayan hecho cosas atravesadas. No hay una política cultural, está clarísimo. Pero sí se producen cosas. Y se producen cosas muy por arriba de las políticas culturales de tener 1 o 2 artistas famosos instalados a nivel nacional. Exacto, sí, eso sí. Sí. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a José, a Javier, a todos los participantes de hoy, a las participantes. Bueno, y nos estamos encontrando entonces dentro de 2 semanas en el siguiente módulo de consumos problemáticos. Y bueno, prontamente también le estaremos avisando de esta intención que le comentaba yo al principio, de que podamos hacer un encuentro presencial terminada la escuela para que podamos debatir un poco y conocernos también personalmente, todo mediado con todos los cuidados pertinentes. Y bueno, prontamente estaremos subiendo también el material del próximo módulo. Así que eso, muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, José. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias.